el gran misterio del origen de la vida. ¿Cómo surgió? Podría ser que todo fue como se muestra en las películas de fantasía. En algún momento, gigantes grises azulados llegaron al planeta y sembraron la Tierra con moléculas esenciales. La naturaleza y el tiempo ya han llevado esto a su conclusión lógica. Este escenario no parece tan fantástico en comparación, por ejemplo, con los logros de los biotecnólogos modernos. Esto es un Xenobot, un organismo programable y temible hecho de células vivas, una especie de robot biológico. Bajo el microscopio, en un medio líquido, pequeños grumos se mueven de manera desordenada en las placas de Petri. Se desplazan, se autoorganizan y arrastran cargas. Pero si se voltea el grumo, se quedará tumbado, como una tortuga volcada sobre su espalda. Su comportamiento recuerda a los gusanos planos microscópicos o incluso a los caracoles diminutos, que se caracterizan por la compleja estructura de su cuerpo, a pesar de su pequeño tamaño. Pero la similitud en el comportamiento es engañosa, ya que los coágulos solo contienen dos tipos de células, de la piel y del corazón de la rana. Primero, extrajeron células madre de embriones de ranas y las diferenciaron en células del corazón, que tienen la capacidad de contraerse, y células de la piel, que no tienen esta capacidad. Luego, unieron estos componentes activos y pasivos, utilizando la tendencia natural de las células a adherirse entre sí, encontrando células individuales en su camino. Los fragmentos los reúnen en pequeños montones, y si cortas al Xenobot por la mitad, se vuelve a unir, justo como el T-1000 de la película Terminator 2. Pero tal vez todo sucedió sin ninguna tecnología extraterrestre, sin paracaidistas de pequeños hombres grises, y la vida en el tercer planeta del Sol fue llevada de otra manera. La teoría del origen de la vida en la Tierra desde el espacio está siendo desarrollada exitosamente por muchos científicos. Por ejemplo, un sólido equipo científico internacional bajo la dirección del inmunólogo australiano Edward Steele, con la participación del astrobiólogo Chandra Wickramasinghe, el profesor emérito de la Universidad de Buckingham, director del Centro de Astrobiología, publicó un artículo de revisión en la revista donde analizó la hipótesis del origen extraterrestre de la vida en la Tierra. A partir de los años 80, Wickramasinghe, un físico, astrónomo y astrobiólogo británico, observó rastros de materia orgánica en los cometas como señales claras de vida microbiana. El científico cree que muchas características genéticas no podrían haber surgido a través de mutaciones aleatorias, y admite la posibilidad de que los cometas que llegaron a la Tierra contenían biomateriales congelados. La prueba de su viabilidad fue un experimento de científicos suecos para estudiar los tardígrados en el espacio abierto. Las muestras se dividieron en 3 grupos. Uno de ellos, al llegar a la órbita, se encontraba en condiciones de vacío y estaba expuesto a la radiación espacial. Otro grupo fue expuesto a la irradiación ultravioleta de 280 a 400 nanómetros. El tercer grupo de animales experimentó la exposición a todo el espectro ultravioleta de 160 a 400 nanómetros. Todos los tardígrados estaban en estado de anabiosis. Después de 10 días en el espacio abierto, prácticamente todos los organismos estaban agotados, pero los tardígrados a bordo de la nave espacial volvieron a su estado normal. La mayoría de los animales que fueron expuestos a la radiación ultravioleta, con una longitud de onda de 284 nanómetros, sobrevivieron y resultaron ser capaces de reproducirse. Solo sobrevivió el 12% de los animales del tercer grupo. No obstante, los sobrevivientes lograron tener hijos normales, pero con una fertilidad menor en comparación con el grupo de control en la Tierra. Este experimento demostró que las tortugas pueden sobrevivir en las condiciones del espacio. Al mismo tiempo, en la revista Geochemica et Cosmochemica, ACTA, se publicaron los resultados del estudio de muestras de partículas de polvo tomadas por el aparato de la superficie del cometa. En estas muestras, los científicos de la Universidad de Arizona encontraron minerales que solo pueden formarse en presencia de agua líquida. Aquí hay otro hecho. El análisis espectral del cometa Galley mostró la presencia de moléculas orgánicas en él. Si agregamos a esto el hecho ya probado de que los cometas pueden contener agua líquida, resulta que el viaje para los microorganismos se vuelve bastante simple. Además, como se ve en el ejemplo de los tardígrados, algunos pueden sobrevivir sin agua a las temperaturas y radiaciones espaciales. Estos diminutos animales del Cámbrico desafían seriamente el pensamiento tradicional. Sus cualidades espaciales son totalmente coherentes con la evolución en condiciones extraterrestres del espacio y son incompatibles con las condiciones puramente terrestres, con los modernos y los de hace 500 millones de años.
Hay datos interesantes sobre la pregunta que se convirtió en uno de los primeros memes de la humanidad. ¿Existe vida en Marte? Hace casi medio siglo, dos aparatos de aterrizaje Viking se convirtieron en los primeros dispositivos americanos de la Tierra que aterrizaron en Marte. Tomaron las primeras imágenes de alta calidad del planeta, estudiaron las características geográficas del planeta y analizaron la composición geológica de la atmósfera y la superficie. Pero lo más interesante es que también realizaron experimentos en busca de vida microbiana en el suelo marciano. En general, estos experimentos para detectar vida produjeron resultados inesperados y contradictorios. Uno de los experimentos, en liberación de etiquetas de Feller, mostró que el suelo marciano da un resultado positivo para el metabolismo, pero no se encontraron rastros de material orgánico. ¿De dónde podría provenir el metabolismo si no había materia orgánica? Gilbert Levin desarrolló el protocolo de este experimento. Durante los aparatos Viking 1 y 2 recolectaron muestras del suelo marciano. Introdujeron una gota de solución nutritiva diluida en ellos. Luego observaron el aire sobre el suelo, esperando ver signos de productos metabólicos de desecho. Dado que los nutrientes estaban marcados con carbono radiactivo 14, si los microorganismos en el suelo metabolizaban los nutrientes, deberían haber producido productos secundarios radiactivos como dióxido de carbono radiactivo o metano. Antes de lanzar el protocolo experimental, lo probaron en los suelos terrestres más diversos en lugares inhóspitos para la vida, desde el Valle de la Muerte hasta la Antártida. En cada caso, los experimentos dieron un resultado positivo. Encontraron vida. Luego, como control, los científicos calentaron las muestras hasta 160 grados Celsius para matar todas las formas de vida y obtuvieron un resultado negativo como se esperaba. Para confirmar que el procedimiento experimental no daría un falso positivo, los científicos lo probaron en suelo estéril, que también dio un resultado negativo. Durante décadas, a Gilbert Levin no se le permitió publicar un artículo científico sobre la revisión de los resultados de aquel experimento que se consideró fallido, y solo recientemente logró hacerlo. Y no solo porque la publicación científica de Gilbert Levin y su colega Patricia Stratt fue, según los autores, tan meticulosamente pulida que ya es imposible acercarse a ella. Además, en 2014, el laboratorio del rover Curiosity descubrió por primera vez moléculas orgánicas en Marte. El laboratorio Sample Analysis at Mars descubrió allí, en particular, metano, hidrocarburos clorados y otras moléculas orgánicas. Otro descubrimiento importante fue realizado por astrobiólogos de la Universidad de Cardiff. Analizaron fragmentos de un meteorito que cayó en Sri Lanka el 29 de diciembre de 2012. El análisis químico mostró una densidad relativamente baja del material, así como un alto contenido de carbono y compuestos orgánicos. Con la ayuda de la microscopía electrónica, los científicos lograron detectar dentro de los fragmentos del meteorito estructuras redondas con un diámetro de aproximadamente 0,1 milímetros, que recuerdan a las oogonias de las algas. En la superficie de las estructuras se observaron filamentos que podrían ser los restos quemados de estas algas. Como argumento a favor del origen extraterrestre de las estructuras, y no de la contaminación ya en la Tierra, los científicos señalan su ubicación en la parte interna de los fragmentos del meteorito y el bajo contenido de nitrógeno. Y en el año 2018 se publicó un informe de especialistas rusos con los resultados de la investigación de microbios de polvo espacial que se habían adherido al exterior de la luminaria de la Estación Espacial Internacional. Se descubrieron bacterias viables y para explicar cómo llegaron a una altura de 400 kilómetros sobre la Tierra, se consideraron dos versiones: el mecanismo hipotético del ascensor ionosférico de la Tierra y el espacio como un origen alternativo de estos microbios. También hay otro lado del proceso. Después de todo, los viajeros espaciales pueden ser no solo lenta y agua. Los científicos están considerando seriamente los virus como portadores espaciales de vida. Por ejemplo, hay investigaciones que sugieren que la causa del llamado explosión cámbrica, un aumento repentino en la diversidad biológica de la fauna de invertebrados hace unos 540 millones de años, fue la llegada de genes virales a la Tierra. En los restos excavados de este tiempo, representantes de todos los tipos de animales que existen hoy en día, incluyendo los cordados, aparecieron en un corto periodo de tiempo. El análisis de la coevolución de los retrovirus y sus huéspedes terrestres y acuáticos mostró que los virus aparecieron en el océano hace unos 465 a 505 millones de años al inicio del Paleozoico. Según los cálculos de los astrónomos,
Antes del estallido cámbrico al final del período ediacarano, la Tierra fue sometida a bombardeos de meteoritos y cometas, asociados con el paso del sistema solar a través de una gigantesca nube molecular. Esto sucede con frecuencia en términos cósmicos, ya que el Sol, al girar alrededor del centro de la galaxia, pasa a través de muchas gigantescas nubes moleculares. Este es un término científico totalmente aceptado. Solo imagina, toda la galaxia, o incluso posiblemente todo el grupo de galaxias al que pertenece la nuestra, podría constituir una única biosfera interconectada, no solo un sector espacial. Como resultado de esto, por un lado, hay extinciones masivas y por otro, una activa adición al genofondo de la Tierra con genes espaciales que se incorporan en los genomas terrestres y avanzan la evolución. Y los virus son candidatos ideales para tal incorporación. Constituyen al menos el 8% del genoma humano. Esto permite concluir que la selección natural en los humanos y sus antepasados se llevó a cabo en asociación con cientos de virus. Su viabilidad los hace prácticamente indestructibles. En el proceso de evolución, algunos genes virales que se han incorporado en los genomas de formas de vida celulares han comenzado a desempeñar funciones importantes para el organismo, como la placenta, por ejemplo. Este círculo rojo a la derecha permite tanto a las personas como a este ratoncito comenzar su vida en el vientre de la madre. Es posible que este notable órgano nunca hubiera aparecido si nuestros lejanos antepasados no hubieran contraído alguna extraña infección. El gen PEG10, necesario para el desarrollo de la placenta, parece haber sido adquirido por los antiguos mamíferos de un elemento genético móvil llamado retrotransposón. Un retrotransposón es algo así como un virus simplificado, que casi ha perdido su capacidad de infección. Es decir, tiene la capacidad de transmitirse de un anfitrión a otro, pero aún puede replicarse dentro de las células del anfitrión e insertar sus copias en el genoma del anfitrión. Por lo general, solo se heredan de padres a hijos, pero esto ocurre muy raramente. Aún así, puedes infectarte con ellos, como con los virus. Este no es el único caso de este tipo. El retrotransposón lleva su propia fermentación de telomerasa, de la cual depende la restauración de los extremos de los cromosomas que se acortan después de cada replicación. Uno de los genes que juega un papel clave en el aprendizaje y la memoria, el gen. Este gen, similar a un virus, es esencial para el almacenamiento a largo plazo de información en el cerebro. La proteína se comporta como un virus y sirve como plataforma para la interacción de las neuronas, como si abriera una ventana a través de la cual se solidifican los recuerdos. Y esta ventana no puede abrirse sin este gen. Un grupo de científicos bajo la dirección de Jason Shepard, profesor de neurobiología de la Universidad de Utah, quien ha dedicado más de 15 años al estudio de las proteínas, cree que el retrotransposón, un precursor del retrovirus, ingresó al organismo de los mamíferos hace millones de años, lo que resultó en el desarrollo de la proteína. Un ratón con el gen desactivado es incapaz de aprender y formar memoria a largo plazo. Tras hallar queso en un laberinto, olvida el camino al día siguiente. Pero eso no es todo. Los virus no solo pueden integrarse muy exitosamente en el genoma, sino también cooperar, camuflarse e intercambiar mensajes entre ellos. Este descubrimiento fue realizado por científicos del Instituto Weizmann, dirigidos por el genetista y microbiólogo Rotem Sorek, quienes publicaron los resultados en la revista. Los autores del estudio sugirieron que una de las proteínas sirve como medio de comunicación entre los virus, cambiando su comportamiento. Después de 2 años y medio de experimentos con bacterias de la paja de heno, identificaron esta sustancia. Resultó ser una proteína viral que se libera de los bacteriófagos muertos de las bacterias. Por cierto, si miras cómo se ven y qué hacen los bacteriófagos, es decir, los virus que infectan las células bacterianas, entonces la pregunta sobre el origen extraterrestre de estos mecanismos monstruosos parece ni siquiera vale la pena. Así que, la proteína de comunicación de los bacteriófagos representa un péptido viral que consta de 6 aminoácidos y se produce cuando el fago infecta el organismo con bacterias. Y señalizan a otros fagos que el huésped está infectado. Cuando el número de péptidos de señal, y por lo tanto de células capturadas, alcanza un nivel crítico, todos los virus, como si fuera una orden, detienen su actividad activa y se esconden. Si no fuera por esta engañosa maniobra, las bacterias podrían organizar una resistencia colectiva o morir completamente, privando a los virus de la oportunidad de parasitarlos más. Los virus adormecen la actividad de sus víctimas y les dan tiempo para recuperarse. El péptido que les ayudó a hacer esto se llamó arbitrium, decisión. Estudios posteriores revelaron que los virus pueden tomar decisiones aún más complejas.
Pueden sacrificarse durante un ataque a la defensa inmunológica de la célula para asegurar el éxito de la segunda o tercera ola de invasión. Son capaces de moverse de manera coordinada de célula a célula en vesículas de transporte, intercambiar material genético, ayudarse mutuamente a enmascararse del sistema inmunológico, cooperar con otros cepas para aprovechar sus ventajas evolutivas. Es muy probable que incluso estos ejemplos asombrosos sean solo la punta del iceberg. Incluso ha surgido una nueva ciencia para estudiar la vida social de los virus, la sociovirología. No estamos hablando de que los virus tengan conciencia. Sin embargo, las relaciones sociales, el lenguaje, las decisiones colectivas, la coordinación, la ayuda mutua y la planificación pueden considerarse características de una vida inteligente. Aquí está el ejemplo más malicioso. Bajo la cubierta de esa famosa esfera con ventosas, hay una corta molécula de ácido ribonucleico con una cadena de 29.900 nucleótidos. Para comparar, nuestro ácido desoxirribonucleico tiene más de 3.000 millones de estos nucleótidos. Una construcción relativamente simple. Pero el virus no necesita ser complejo. Lo importante es convertirse en un componente clave de un sistema complejo. Los virus se pueden comparar con piratas somalíes que han capturado un enorme petrolero en un bote pequeño. No necesitan todo el algoritmo para controlar la célula capturada, solo un código corto que hace que todo el sistema operativo de la célula trabaje para ellos. Tu código está perfectamente optimizado para esta tarea. Dentro de la célula, el virus revive tanto como los recursos del sistema lo permiten. En un sistema simple, puede dividirse y controlar los procesos de intercambio. En uno complejo, como el cuerpo humano, puede activar opciones adicionales. Por ejemplo, alcanzar un nivel de procesamiento de información cercano a la vida inteligente. ¿Por qué los virus necesitan sacrificarse, ayudarse mutuamente y perfeccionar su comunicación? ¿Cuál es su objetivo si no son seres vivos? Sorprendentemente, la respuesta se relaciona directamente con nosotros. En gran medida, un virus es un gen. La tarea primordial de cualquier gen es copiarse al máximo para propagarse en el espacio y el tiempo. Pero en este sentido, un virus no es muy diferente de nuestros genes, que también están obsesionados con la preservación y la replicación de la información registrada en ellos. En realidad, las similitudes son aún mayores. Somos un poco virus nosotros mismos. El cuerpo humano ha acumulado alrededor de 88.000 elementos retrovirales con los que nuestros antepasados alguna vez estuvieron infectados. Ahora constituyen 35 familias, que se dividen en casi 20 grupos y subgrupos. Según los genetistas, el último retrovirus que logró convertirse en parte de nuestro ácido desoxirribonucleico infectó a la población humana hace unos 150.000 años. Nuestros antepasados sobrevivieron a una pandemia. ¿Qué hacen los virus reliquia actualmente? Algunos no se manifiestan de ninguna forma, o simplemente desconocemos sus manifestaciones. Otros funcionan bastante bien, como hemos verificado. Protegen al embrión humano de infecciones, restauran replicaciones y cromosomas y participan en el pensamiento y la memoria. Pero, ¿podría ser que la misión de los virus sea mucho más significativa? Antes se creía que las bacterias solo eran perjudiciales, pero con el conocimiento adquirido, se descubrió que no solo son beneficiosas, sino que a menudo son vitales para la vida. Del mismo modo, es posible que pronto dejemos de demonizar a los virus. A menudo nos traen enfermedad y muerte, pero ¿qué pasa si el propósito de su existencia no es la destrucción de la vida, sino la evolución dirigida? Al final, ejercemos una influencia evolutiva mutua, no solo como factores ambientales. Nuestras células participan directamente en la recopilación y modificación del ácido ribonucleico viral, y los virus interactúan directamente con los genes de sus huéspedes, insertando su código genético en sus células. Resulta que un virus es una de las formas en que nuestros genes se comunican con el mundo exterior. Sin embargo, es difícil ignorar la idea de que los virus, incluyendo, pueden llegar no solo en la cima de los cometas, sino también en una taza como esta. Después de todo, no solo se pueden traer bacterias, virus y moléculas orgánicas, sino también organismos casi listos. Por ejemplo, hay una gran cantidad de hechos que apuntan al origen extraterrestre de los pulpos, calamares y otros moluscos cefalópodos superiores. Un cerebro agrandado, un sistema nervioso pensante, ojos de cámara complejos, cuerpos blandos inusuales que cambian de forma y color instantáneamente. Todos estos hechos son muy difíciles de explicar con la evolución estándar y gradual. El hecho de que los pulpos editen activamente su ácido ribonucleico es significativo.
Con el conservadurismo excepcional del ácido desoxirribonucleico, en la mayoría de los animales, surgen mutaciones espontáneas en el ácido desoxirribonucleico que determinan su desarrollo futuro. Sin embargo, los calamares y los pulpos son capaces de modificar su ácido ribonucleico de manera dirigida para adaptarse mejor a su entorno. Estas modificaciones afectan la producción de proteínas, lo que permite ajustar mejor el organismo a las condiciones existentes, sin recurrir a mutaciones reales en el genoma. Aún en el año 2015, los científicos descubrieron que un calamar puede editar hasta el 60% de su ácido ribonucleico del sistema nervioso, tratando de adaptarse mejor a la temperatura cambiante. Recientemente, un análisis de miles de muestras de ácido ribonucleico mostró que habilidades similares también están presentes en los pulpos y caracoles marinos, que viven principalmente en aguas cálidas cerca de la costa. Hay muchas teorías sobre el origen del hombre hasta el día de hoy, pero 3 de ellas son las más populares. Estas son la teoría de la evolución, el creacionismo y la versión extraterrestre o cósmica. Vamos a ver los hechos que nos permiten tener una perspectiva diferente sobre las ideas generalmente aceptadas sobre el origen del hombre. Existe la teoría acuática o la teoría del mono acuático. Al igual que la teoría de la sabana, es solo una hipótesis, pero aún así explica algunos aspectos del desarrollo humano. Según ella, al salir de la jungla, nuestro antepasado se dirigió al mar, al río, al lago, no a la sabana. Nadar y bucear. Estas son algunas características del hombre relacionadas con la teoría acuática. Los humanos modernos pueden bucear debido al control voluntario del proceso de respiración. Además, los humanos tienen lo que se llama reflejo de inmersión, que cierra automáticamente las vías respiratorias cuando el agua llega a la cara. La tráquea no está separada del esófago, la garganta baja. Una estructura similar solo se encuentra en mamíferos acuáticos, como los delfines. Permite controlar la respiración, retenerla y bucear. La necesidad vital del organismo humano de yodo y cloruro de sodio se satisface con la sal presente en los productos marinos. La deficiencia de yodo en la dieta puede causar trastornos de la glándula tiroides. La posibilidad de una nutrición completa únicamente con los obsequios del mar, como en la cocina japonesa. Aproximadamente el 7% de las personas nacen con membranas entre los dedos de los pies. Los humanos tienen una membrana entre el dedo gordo y el índice, los primates no. La presencia de la grasa original en los recién nacidos también es característica de los mamíferos marinos, pero no de los monos. La presencia de un reflejo de natación en los recién nacidos, que es un atavismo en los humanos modernos. Un alto volumen de grasa en las glándulas mamarias es exclusivo de los humanos. Esto puede explicarse por el hecho de que la leche debía mantener el calor en el agua fría. Los monos tienen glándulas mamarias pequeñas y sin tejido graso. Todo esto está bien, pero tal vez Hidropiteco nadaba en otro planeta, o no importa dónde nadaba, lo principal es que sirvió como donante de material genético. Varios documentos históricos atestiguan el origen cósmico del hombre. La mitología sumeria describe el proceso de creación humana con gran detalle. Según las fuentes, al principio los dioses, representantes de civilizaciones extraterrestres similares a los humanos, en la interpretación moderna, gobernaban el mundo. Vinieron del cielo a la tierra, para la conquista de la cual se requirió mucho esfuerzo. El dios Enki propuso crear al hombre para transferirle la carga del trabajo. Uno de los dioses fue condenado a muerte. Se utilizó su material genético, carne y sangre mezclados con arcilla, según las fuentes. Del material resultante se creó el primer hombre, similar a los dioses, pero siendo un esclavo para ellos. Así, la frase esclavo de Dios se emplea en un sentido absolutamente literal. En otros textos antiguos también se menciona a menudo la existencia de seres similares a los humanos, creados por Enki y la diosa madre. Los resultados del análisis del ácido desoxirribonucleico mitocondrial revelaron que todos los humanos descienden de una sola mujer, llamada Eva mitocondrial, que vivió hace unos 200.000 años. Las últimas investigaciones científicas demuestran que en el organismo humano existen 22 genes que no se encuentran en otros habitantes de la Tierra. Perftoran, o sangre azul, inventada a principios de los 80, es adecuada para todos sin excepción. Es posible que en tiempos inmemoriales este término sangre azul se usara en sentido literal y se refería precisamente a los representantes de otros planetas. La sangre humana, como la mayoría de los animales, es de color rojo debido a que los iones de hierro están presentes en la hemoglobina, el pigmento respiratorio. Pero existen organismos que tienen hemocianina en lugar de hemoglobina, basada en cobre. La sangre de tales criaturas es de color azul, como algunos insectos y moluscos.
Según una versión, en el planeta de donde vinieron los dioses hay más cobre que hierro, y la evolución allí fue tal que el cobre se utilizó para transportar gases y nutrientes en la sangre. La temperatura corporal de 36 grados y 6 décimas de grado Celsius tampoco es casual, ya que es precisamente a esta temperatura que el agua tiene la mínima capacidad térmica. Devolvamos al gráfico. Para mantener la temperatura del agua en el cuerpo a los 36 grados y 6 décimas de grado Celsius, se necesita la menor cantidad de calor que a otras temperaturas. Menos alimento significa menos estrés en las células y sistemas corporales. Esta temperatura es baja para la destrucción de los virus, pero para esto existe un mecanismo para elevar la temperatura a 40 grados y más, cuando muchas bacterias y virus mueren. El hombre no fue creado para vivir en condiciones terrestres, lo cual es evidenciado por su incapacidad fisiológica. Los expertos indican pocas inconsistencias de este tipo. ¿Por qué, por ejemplo, la evolución le dio al hombre cabello que crece constantemente en la cabeza para sobrevivir? Pero esto es absurdo. Imagina a un niño, un hombre primitivo, cuyo largo cabello le impide ver, moverse y huir, al no tener tijeras. Es imposible explicar la evolución del crecimiento constante y bastante rápido del cabello en la cabeza. Porque si ocurre alguna anomalía, como con este calvo, entonces se pierde completamente el pelo en todo el cuerpo. Desprenderse de los lazos familiares es mucho más difícil para las mujeres que para la mayoría de los animales, y el periodo de indefensión de un recién nacido humano es anormalmente largo en comparación con el mismo mundo animal. El dolor de espalda y otros problemas musculoesqueléticos se relacionan con una mala adaptación del esqueleto. En las condiciones planetarias actuales, el ser humano se rompe los extremos al caer desde su propia altura, lo que no se observa en los animales. El ser humano solo puede existir sin ropa en temperaturas de 20 a 26 grados. El sistema de termorregulación se basa en la evaporación, por lo que la ropa es obligatoria, y no se presupone una cobertura completa de pelo. Un problema sin resolver para los evolucionistas es dónde fue el pelaje completo. Las tormentas magnéticas afectan seriamente a los humanos. Las frecuencias de resonancia de Schumann, más precisamente, sus cambios de parámetros también. La respiración durante largas carreras se acelera tanto que claramente no hay suficiente oxígeno para todos los procesos metabólicos. El cuerpo fue diseñado para una relación diferente de gases en la atmósfera y un régimen distinto de sueño y descanso. El ritmo circadiano humano no equivale a 24 horas. Las personas en aislamiento total prolongado, como los espeleólogos, suelen adoptar un ciclo diario más largo de 26 a 32 horas. Además, se conoce un caso de ritmo casi diario de 56 horas. Esta peculiaridad misteriosa da motivo para pensar que una duración de 24 horas no es natural para el cuerpo humano. Si pudiéramos encogernos al nivel nano y viajar dentro de una célula viva, encontraríamos motores eléctricos, cintas transportadoras, líneas de ensamblaje y hasta robots caminantes. De acuerdo con los biólogos, aproximadamente 40 máquinas moleculares conocidas operan en una célula viva. Transportan cargas por rieles moleculares, funcionando como interruptores para procesos químicos. Las máquinas hechas de moléculas producen energía para sostener la vida, contraen nuestros músculos y construyen otras máquinas moleculares. Por ejemplo, la adenosintrifosfato sintasa de protones es el motor eléctrico biológico más pequeño en la naturaleza, con solo 10 nanómetros de ancho. Con su ayuda, los organismos vivos producen adenosin-trifosfato que se compone de adenosina y acumula mucha energía. Esta energía conservada es necesaria para alimentar las reacciones bioquímicas más diversas. La quinesina es un motor molecular lineal que se mueve a lo largo de la célula, a lo largo de los filamentos de polímero. Como un camión de carga de puerto, transporta todas las cargas posibles de mitocondrias, lisosomas, utilizando moléculas de adenosin-trifosfato como combustible. La quinesina se asemeja a un muñeco de cuerdas delgadas entrelazadas. Mientras tanto, si un extremo de él consume energía de una molécula de adenosin-trifosfato durante el movimiento, el otro libera un componente para formar energía de adenosin-difosfato en este momento. Así se consigue un ciclo constante de provisión y consumo energético para el trabajo productivo. Según los estudios, la quinesina puede trepar bastante ágilmente por la célula con sus cuchillas en espiral. Dando un paso de solo 8 nanómetros por segundo, se mueve a distancias gigantescas para las medidas celulares de 800 nanómetros, es decir, da 100 pasos por segundo. Intenta imaginar tales velocidades en el mundo humano. La quinesina transporta diversas cargas en la célula a través de los microtúbulos. Esto parece ser el resultado de una civilización que ha aprendido a crear vida artificial. Investigaciones recientes confirman que es posible que el hombre
cree nanorobots artificiales capaces de vivir y trabajar en el mundo intracelular en el futuro. Ya a principios de los 90, los científicos ingleses de la Universidad de Sheffield crearon el primer dispositivo sintético molecular en el que ocurre el movimiento espacial de las moléculas. Para su creación, usan rotaxano, una sustancia artificial donde una molécula en forma de anillo está ensartada en una molécula lineal. En el año 2010, un grupo de bioingenieros estadounidenses, Milan Stojanovic y sus colegas, crearon un nanorobot molecular capaz de moverse a lo largo del ácido desoxirribonucleico. Durante el experimento, los científicos pudieron rastrear cómo su nanorobot pudo hacer autónomamente 50 pasos y avanzar 100 nanómetros. El robot, que externamente se parece a una araña, puede ejecutar autónomamente varios comandos como moverse, girar y detenerse. Y ya después de 3 años, los bioingenieros ingleses y escoceses, bajo la dirección de David Leja, lograron crear la primera máquina molecular de nanotransporte en el mundo, capaz de ensamblar péptidos, proteínas cortas. En la naturaleza, los ribosomas, orgánulos de nuestras células, realizan esta tarea. Los bioingenieros usaron la molécula de rotoxano como base para su máquina, y en su eje ensamblaron una proteína de aminoácidos individuales con las propiedades deseadas. Por lo tanto, se puede suponer que si los científicos terrestres pueden crear vida artificial, ¿por qué no estaría disponible para otras civilizaciones? De esta manera, las pláticas sobre el creador toman un sentido un poco distinto, ¿verdad? Pero conviene retroceder y plantear la cuestión fundamental. Incluso si la única biosfera no es nuestro pequeño planeta en las afueras de la Vía Láctea, sino un grupo entero de galaxias con miles de millones de planetas habitados. ¿Dónde está el origen? ¿Dónde está ese sistema estelar con el que todo comenzó? ¿Y cómo exactamente allí todo se desarrolló tan exitosamente que la vida comenzó a propagarse en escalas cósmicas? Actualmente, hay diversas teorías científicas relevantes acerca del origen de la vida, y casi el doble de teorías no científicas. Esto incluye la sopa primordial y el origen de arcilla en lugar de agua, donde los minerales arcillosos proporcionan el entorno óptimo para la acumulación y complejización de moléculas orgánicas complejas. Esto se debe al nacimiento de la vida en el fondo del océano, en las cercanías de los fumadores negros, donde la radiación dañina del joven Sol no pudo llegar. Esto incluye protocélulas, la versión ácido ribonucleico y hasta el sorprendente endosimbiosis. A finales del siglo, se notó que los cloroplastos, los orgánulos de la célula vegetal responsables de la fotosíntesis, se replican independientemente de la célula misma. Pronto surgió la hipótesis de que los cloroplastos son simbiontes de bacterias fotosintéticas que alguna vez fueron engullidas por el anfitrión y se quedaron a vivir aquí para siempre. Más tarde, la hipótesis de la endosimbiosis se amplió para incluir a las mitocondrias, los orgánulos que consumen oxígeno y proporcionan energía a todas nuestras células. Hoy en día, esta hipótesis se ha convertido en una teoría plenamente probada en múltiples ocasiones. Basta decir que las mitocondrias y los plástidos han demostrado tener su propio genoma, mecanismos de división más o menos independientes de la célula y su propio sistema de síntesis de proteínas. En la naturaleza, se han encontrado otros endosimbiontes que no tienen miles de millones de años de evolución conjunta detrás de ellos y que están en un nivel de integración menos profundo en la célula. Por ejemplo, algunas amebas no tienen sus propias mitocondrias, pero tienen bacterias incorporadas que desempeñan su papel. Existen hipótesis sobre el origen endosimbiótico de otros orgánulos, incluyendo los peroxisomas, los centriolos e incluso el núcleo celular. Podemos examinar estas versiones en detalle en un próximo episodio. Si esto te interesa, házmelo saber con un like y un comentario, y activa las notificaciones para no perderte nada. Por hoy es todo. Gracias por calificar el video y por los comentarios de los biólogos evolutivos debajo del episodio. ¡Nos vemos!